Solo estaba inspeccionando su terreno tras el desprendimiento, con la esperanza de arreglar la valla y volver a la normalidad. Pero cuando la tierra se desmoronó y dejó al descubierto una extraña puerta metálica, la curiosidad pudo más que él. Decidió mirar dentro y lo que vio le hizo gritar de terror. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este video. El amanecer llegó gris y pesado, como si el cielo mismo hubiera olvidado cómo ser azul. La tormenta de los últimos días había dejado la tierra empapada, las colinas cubiertas de cicatrices y un silencio extraño flotando en el aire, roto solo por el goteo persistente del agua que caía desde los árboles. Tom Hudson salió al porche de su casa con una taza de café tibio entre las manos. El vapor se mezcló con la bruma y el olor a barro mojado y madera hinchada lo envolvió por completo. No había dormido bien. El rugido del viento aún le resonaba en la cabeza, y cada crujido de la vieja casa durante la noche le había parecido el preludio de un derrumbe. Pero el amanecer, aunque lúgubre, significaba que todo seguía en pie, que podía empezar a reparar lo que la tormenta había destrozado. Tom era un hombre hecho de la misma tierra que cultivaba. Había nacido en esa granja, y su padre antes que él había trabajado las mismas hectáreas. Cada cerca, cada árbol, cada piedra tenía un recuerdo adherido. No era un lugar rico ni fértil, pero era suyo, y eso le bastaba. Aquella mañana, sin embargo, algo en el aire lo incomodaba. Tal vez era el silencio. Normalmente, tras una tormenta, el canto de los pájaros volvía con fuerza. El croar de las ranas llenaba los charcos, y hasta el viento parecía más vivo. Pero ese día, el valle estaba callado, como si todo el paisaje contuviera la respiración. Dejó la taza sobre la barandilla y se ajustó la gorra. Tenía trabajo que hacer. Bajó del porche y caminó hacia el borde de la propiedad, donde el arroyo se había desbordado durante la noche. Cada paso hacía un sonido húmedo y pegajoso, y las botas se le hundían en la arcilla blanda. La cerca del sur había caído. El viejo manzano que daba sombra al corral yacía con las raíces al aire, y el agua había arrancado varios metros de tierra en el extremo del campo. Tom soltó un largo suspiro. Arreglar todo eso le tomaría semanas. El viento soplaba débilmente desde el oeste, trayendo el olor metálico del suelo recién removido. Al llegar al borde del prado, vio algo que lo hizo detenerse. La ladera, que antes descendía suavemente hacia el arroyo, había perdido parte de su base. Un trozo entero del talud se había deslizado, dejando al descubierto una superficie lisa, inusualmente regular, como si alguien hubiera cortado la colina con un cuchillo. Se acercó, frunciendo el ceño. La tierra allí no era como el resto. No mostraba las capas de arcilla ni las raíces arrancadas. Era una superficie uniforme, de un color gris azulado, y en el centro algo brillaba débilmente. Tom se agachó, apartó la maleza y pasó la mano por la superficie. Bajo el barro encontró metal. No un metal oxidado ni corroído, sino algo frío, intacto, casi pulido. El brillo era tan limpio que reflejaba su rostro borroso. «¿Qué diablos?», murmuró, y siguió rascando con los dedos hasta que el contorno empezó a revelarse. Una placa rectangular, del tamaño de una puerta. No parecía una pieza suelta ni un fragmento de máquina, sino parte de una estructura. El corazón le latía con una mezcla de cansancio y curiosidad. Había desenterrado cosas viejas antes, herramientas, latas, incluso un trozo de una antigua segadora. Su familia había vivido aquí desde antes de la guerra, y la tierra guardaba muchas reliquias. Pero esto era distinto. No había signos de óxido, y la forma era demasiado perfecta para ser casual. Con el mango de la pala, empezó a apartar más barro. Pronto apareció un borde metálico, luego una unión con pernos y por fin, algo que parecía un asa circular empotrada en la superficie. El aire alrededor se sentía más frío, no solo por la humedad,
Era un frío que parecía emanar de la propia placa. Tom apoyó la palma sobre el metal y se estremeció. La temperatura era varios grados más baja que la del suelo que la rodeaba. Apartó la mano y se quedó mirándola, con el vaho saliendo de su boca. Un pensamiento absurdo cruzó su mente. Esto no estaba aquí ayer. Pero claro que lo estaba. Simplemente la tormenta lo había desenterrado. Se inclinó otra vez, inspeccionando los bordes. No había señales de bisagras visibles, ni cerrojos externos. La cosa parecía sellada por completo, como una compuerta. En la esquina inferior derecha, bajo una capa de barro endurecido, distinguió algo grabado. Usó la hoja de la navaja para limpiar la superficie, y las letras aparecieron una a una. US Property y una serie de números casi borrados por el tiempo. El corazón se le apretó. Si aquello era propiedad del gobierno, significaba problemas. Su mente de granjero se activó de inmediato. Si eso resultaba ser un terreno federal, podrían quitarle parte de sus tierras. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Se incorporó y miró a su alrededor. El campo estaba vacío, solo el susurro del agua bajando por el arroyo. Nadie lo había visto. Nadie sabía lo que había descubierto. Volvió la mirada hacia el metal y notó algo que antes no había percibido. Una delgada grieta entre la compuerta y la roca. Se agachó y acercó la oreja. No escuchó nada al principio, pero al acercar la mano, sintió un leve flujo de aire, como si algo respirara del otro lado. Retiró la mano de golpe y se quedó inmóvil. Era imposible, pero lo había sentido. La sensación le quedó grabada. Durante el resto del día intentó ocuparse de otras cosas, pero su mente seguía volviendo una y otra vez al hallazgo. Reparó la cerca, alimentó al ganado, recogió ramas caídas, pero cada vez que miraba hacia la colina, el reflejo metálico parecía llamarlo. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un gris verdoso y el viento volvió a soplar con fuerza. Tom se sentó en el porche, con otra taza de café en las manos, observando el perfil oscuro de la colina contra las nubes. Será mejor cubrirlo mañana, se dijo, echarle tierra encima y olvidarlo. Pero no podía. El pensamiento lo perseguía. ¿Por qué estaba eso allí? ¿Qué clase de instalación o refugio se ocultaba bajo su granja? Recordó las historias que los ancianos contaban en el bar del pueblo, acerca de silos subterráneos, búnkeres secretos y laboratorios ocultos de la Guerra Fría. Siempre había pensado que eran exageraciones, pero ahora no estaba tan seguro. Cuando cayó la noche, trató de dormir, pero el ruido del viento y el eco del agua en los canales lo mantuvieron despierto. Daba vueltas en la cama, sintiendo una inquietud que no podía nombrar. Finalmente, se levantó, se puso la chaqueta y tomó la linterna. Afuera, la oscuridad era densa, cortada solo por la débil luz del aparato. El barro chasqueaba bajo sus pasos mientras subía la pendiente. A medida que se acercaba, el aire se hacía más frío, y un olor metálico, casi eléctrico, le llenó las fosas nasales. La compuerta seguía allí, igual que antes, pero ahora la superficie brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Tom pasó la mano por el borde y sintió de nuevo ese aliento invisible, un pulso de aire que salía y entraba, como si algo profundo bajo la colina respirara a través de la grieta. Se quedó inmóvil, escuchando. Nada. Ni el crujido de las ramas, ni el canto de los insectos. Todo el valle parecía en suspenso. De pronto, un destello atravesó la hendidura. Un parpadeo breve, frío, casi imperceptible, pero suficiente para helarle la sangre. La linterna tembló en su mano. Retrocedió un paso, clavando la mirada en el punto donde había visto el brillo. Nada se movía. Reflejo, se dijo en voz baja. Solo un reflejo. Pero sabía que no había nada que reflejar allí abajo. Se giró hacia su casa, visible a lo lejos, con las ventanas amarillentas como ojos cansados. Por un segundo,
vio cómo las luces titilaban. Un solo parpadeo, sincronizado con el destello del metal. El aire se le fue del pecho. No podía ser coincidencia. Permaneció unos instantes más frente a la compuerta, hasta que el frío le caló los huesos. Luego se alejó, con pasos rápidos, sin mirar atrás. Esa noche, antes de dormir, cerró con llave la puerta principal, algo que no hacía desde hacía años. El viento rugía afuera, y cada trueno lejano hacía vibrar los cristales. Se tendió en la cama y trató de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Una corriente de aire atrapada, un resto de maquinaria oxidada, un cable subterráneo viejo. Pero en el fondo sabía que mentía. Lo que había visto no era inerte, no era cosa muerta. Cuando por fin el sueño lo venció, soñó con la colina respirando. En su sueño, el suelo se elevaba y descendía como un pecho gigante, y cada exhalación traía consigo un susurro metálico. Al despertar, antes del amanecer, el corazón le latía tan rápido que le dolía. Se levantó, miró por la ventana y vio la ladera envuelta en una bruma espesa. Por un instante creyó distinguir un brillo débil detrás del velo de niebla, una pulsación lenta, como el latido de un corazón bajo tierra. Se vistió sin pensarlo mucho. Sabía lo que haría. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Si eso era algo peligroso, debía saberlo antes de que otro lo encontrara. Y si no lo era, al menos tendría la certeza. Al salir, el aire le golpeó la cara con un frío más seco. El cielo estaba bajo, el sol oculto detrás de nubes inmóviles. Caminó hacia el cobertizo, tomó la pala, el martillo, la barra de hierro y el viejo generador que usaba en los trabajos del granero. Los cargó en la camioneta y encendió el motor. El rugido del vehículo rompió el silencio del valle. Mientras subía la colina, un presentimiento le oprimía el pecho. No era miedo exactamente, sino la certeza de que estaba cruzando un límite del que no habría retorno. Cuando detuvo el motor frente al talud y miró la compuerta, pensó que la tierra misma parecía diferente, más compacta, más tensa, como si esperara. El aire olía a tormenta aunque el cielo seguía inmóvil. Tom bajó de la camioneta, encendió el generador y el zumbido llenó el espacio. El cable serpenteó por el suelo hasta la lámpara portátil, que arrojó un cono de luz amarillenta sobre el metal. La compuerta devolvió un brillo opaco, casi hostil. Se secó las manos en el pantalón, respiró hondo y se acercó. Tocó otra vez el asa, sintió el frío, y esta vez no retiró la mano. Sabía que no debía hacerlo, pero algo en su interior, más fuerte que la razón, lo impulsaba. La tormenta había revelado aquello por alguna razón, y él, Tom Hudson, el hombre que conocía cada pulgada de su tierra, no podía dejarlo pasar. La lámpara parpadeó una vez, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Tom apretó la barra de hierro con firmeza. Iba a abrirla. Lo que fuera que dormía ahí abajo, pronto vería la luz del día. Y mientras el generador seguía rugiendo, un nuevo destello cruzó la grieta, esta vez más intenso. La colina pareció vibrar muy levemente y un rumor casi imperceptible recorrió el suelo. Era como un suspiro largo, profundo, que venía de las entrañas de la tierra. El hombre tragó saliva y apretó los dientes. Ya no había marcha atrás. La tierra había hablado, y él había decidido escucharla. La historia de Tom Hudson y la colina comenzó realmente en ese instante, en el mismo segundo en que la compuerta emitió su primer temblor. Y aunque aún no lo sabía, lo que estaba a punto de despertar bajo sus pies no volvería a dormir jamás. El rugido del generador seguía retumbando en los oídos de Tom, incluso después de haber dormido unas pocas horas, como si el sonido se hubiera quedado alojado en su cráneo. Pero en realidad no había dormido. Lo que había hecho era tumbarse vestido sobre la cama, con las botas todavía húmedas de barro, mirando el techo y repasando una y otra vez el momento en que la compuerta había respirado.
No era una figura poética en su cabeza. Lo había sentido. La tierra, o mejor dicho, lo que estaba debajo de ella, había exhalado un aire más viejo que su granja, más frío que la mañana y más denso que el que circulaba afuera. Era imposible dejarlo pasar. Cada vez que cerraba los ojos veía el destello que había cruzado la rendija y el titilar de las luces de su casa al mismo tiempo. No era una cosa suelta en medio del campo. Estaba conectada a algo, a su tierra, a su vida. El amanecer llegó sin que él lo esperara, derramando una luz pálida sobre los ventanales. Se sentó en la cama con la boca seca. El café no le sabía a nada. Abrió la puerta del refrigerador por costumbre y la volvió a cerrar sin sacar nada. No tenía hambre. Tenía un propósito. Esa era la diferencia entre el día anterior y este. Ayer había sido un granjero curioso. Hoy era un hombre que sabía que había algo enterrado en su propiedad, algo construido por manos humanas, y sin embargo, ajeno a todo lo que él conocía. Un hombre que había visto que todavía funcionaba. Cruzó la cocina y miró por la ventana. La colina seguía allí, más oscura que el resto del paisaje, como si el terreno sobre ella estuviera siempre un poco más húmedo. La tierra removida por el deslave formaba un recorte inclinado en el que el rectángulo metálico destacaba con una claridad casi ofensiva. No brillaba tanto a esa hora, pero parecía esperarlo. Tom apretó la mandíbula. No iba a llamar al sheriff, no todavía. Lo conocía demasiado bien. Le haría preguntas, querría ver, y en cuanto viera el letrero de U.S. Property, llamaría a quien fuera. Y entonces lo cercarían, pondrían cinta, le dirían que se alejara de su propia colina. Tal vez, pensó con un resentimiento que no sabía que tenía, incluso le dirían que nunca debió excavar, que había violado un perímetro que ni siquiera sabía que existía. No. Primero tenía que saber qué había allí abajo. Después vería qué hacer. Salió al patio. El aire todavía olía a tierra lavada. El cielo seguía bajo, sin promesa de sol. Fue directo al cobertizo, y esta vez no improvisó. Cargó el generador de nuevo en la camioneta, pero también una caja de herramientas más grande, una linterna adicional, un cable de extensión, un martillo de cabeza ancha, una barra más larga y hasta un viejo casco de plástico que había usado una vez para reparar el techo del granero. Antes de subirse, dudó y regresó a la casa. Abrió el cajón de la cómoda del pasillo y sacó el revólver de su padre. Lo sostuvo un momento en la mano. Hacía años que no lo usaba. Revisó el tambor. Aún tenía munición. No sabía qué esperaba encontrar en un agujero de acero 50 años cerrado, pero el impulso de llevarlo fue automático, como el gesto de quien va al bosque y sabe que puede encontrar algo vivo. Se lo metió en la chaqueta sin más. El motor de la camioneta rugió rompiendo la quietud del valle. Subió la loma por el mismo camino de la víspera. Vio las huellas de sus botas marcadas en la zona blanda, el rastro de haber arrastrado el generador, las marcas de la pala. Era como seguir las pistas de otro hombre, alguien que había sido menos consciente de lo que tocaba. Aparcó un poco más cerca esta vez, en un recodo en el que las ruedas no se hundieran. Estuvo unos segundos en la cabina, con las manos en el volante, mirando la compuerta. Era ridículo, pero le daba la impresión de que aquella plancha de metal estaba un poco más descubierta que la noche anterior, como si la tierra hubiese seguido cediendo durante la madrugada, o como si algo desde dentro hubiera empujado con paciencia. Bajó, colocó el generador a un lado y tiró del cordel. El aparato tosió, escupió un poco de humo y arrancó. El zumbido llenó todo y le devolvió una pizca de seguridad. Las máquinas hacían que las cosas parecieran normales. Conectó la lámpara de trabajo y dirigió la luz directamente hacia la puerta enterrada. El amarillo cálido recorrió las aristas, mostró el contorno completo. La compuerta era más alta que él y más ancha que la entrada de su granero. No era una improvisación de granja. Era industrial, militar.
casi naval. Pensó por la forma del asa circular con sus 6 pernos. Un diseño pensado para sellar, no para abrir a menudo. Se puso los guantes y se arrodilló en el barro. A simple vista, el cierre seguía igual, pero cuando intentó mover uno de los pernos notó que la corrosión que había visto no era la típica herrumbre roja, sino una pátina verdosa, como la de los metales sometidos a humedad controlada o a algún tipo de atmósfera especial. No estaba podrido por los años, estaba protegido. Eso significaba que dentro había un ambiente distinto, y que lo que fuese que había sido encerrado allí, había sido pensado para durar. Con la llave inglesa y la barra empezó a forzar el primer perno. No se dio enseguida. Tuvo que golpearlo con el martillo varias veces, hasta que sintió el chasquido seco del metal moviéndose. Ese chasquido le llegó como una vibración por el brazo, y tuvo la extraña sensación de que el sonido había viajado hacia adentro, no hacia afuera. Como si hubiese corrido por un túnel. Siguió con el segundo, luego con el tercero. El trabajo era lento, casi de minero, y la humedad hacía que cada maniobra fuera resbaladiza. De vez en cuando levantaba la vista y miraba al valle. Nadie venía por el camino. Nadie estaba mirando. Él y la compuerta. Al liberar el último perno, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Sabía que el siguiente paso iba a ser distinto. No se trataba ya de limpiar, sino de entrar. Retiró los pernos uno a uno, los dejó alineados en el barro, como si fuera a volver a colocarlos después. Eso lo tranquilizó un poco. Podía cerrar otra vez. Aún no lo sabía, pero esa idea de que podía cerrar era falsa. Había cosas que, una vez abiertas, no vuelven a la oscuridad por voluntad de un solo hombre. Colocó la punta de la barra en la ranura de la compuerta y empujó con fuerza. Al principio no pasó nada. La estructura aguantó como una losa. Volvió a empujar, esta vez apoyando el pie contra la tierra. Un gemido bajo, profundo, salió del metal, como un lamento viejo. Y entonces la puerta cedió 1 centímetro. Por esa mínima abertura brotó un soplo helado que le quemó la cara. Olía distinto a cualquier sótano. No había el moho agrio de los lugares olvidados, sino un olor a metal limpio, a aceite envejecido y a algo químico, estéril, un aire que no había sido respirado por pulmones vivos en décadas. Se echó un poco hacia atrás, sorprendido por el golpe de frío, pero la curiosidad le impidió detenerse. Metió la barra más adentro y siguió haciendo palanca. La puerta fue abriéndose poco a poco, con un chirrido grave que resonó hacia las profundidades. Cuando por fin hubo un hueco suficiente, tomó la linterna y apuntó hacia el interior. Lo que vio no se parecía a un pozo ni a un sótano improvisado ni a una cueva natural. Era un pasillo claramente artificial, de paredes metálicas, con refuerzos a intervalos regulares, y un suelo liso que se perdía en la oscuridad. La luz de su linterna quedó engullida a los pocos metros, como si el aire allí dentro fuera más denso. La temperatura bajaba un par de grados solo con asomarse. Tom tragó saliva. Volvió a mirar hacia afuera, hacia su camioneta, hacia el cielo, hacia la cerca lejana donde pastaban sus vacas. Todo eso parecía más real que nunca, más cálido, más vivo. Pero lo que había frente a él lo llamaba con una fuerza que no era solo curiosidad. Había en ese silencio un orden, una voluntad humana que decía, esto fue hecho para algo importante, esto no debía ser encontrado así. Y quizá, pensó, eso era lo que más lo empujaba, la idea de estar entrando en un lugar prohibido, no a un sitio peligroso, sino a uno secreto. Colocó la lámpara portátil justo en el borde, de modo que su luz entrara un poco en el túnel. Se ajustó el casco por si había desprendimientos, y cruzó el umbral. El cambio fue inmediato. El sonido del generador se volvió sordo, como si de pronto estuviera muy lejos. Sus propios pasos sonaron más claros, más metálicos. El aire era frío, pero no húmedo. Era un frío de cámara, casi de almacén.
el olor a químico se hizo más nítido. Las paredes, al pasar la mano, estaban lisas, casi sin óxido. Había polvo, sí, depositado en una capa fina sobre el suelo y los ángulos, pero no era el polvo terroso de la superficie. Era un polvo gris, casi igual al metal, como si fuera propio de la instalación. Avanzó despacio, iluminando con la linterna los costados. Vio marcas casi borradas, números, letras que ya no podían leerse enteras. En un punto, la pared tenía una especie de respiradero horizontal, pero estaba obturado por el sedimento de los años. En el suelo distinguió algo más inquietante, una zona donde el polvo estaba interrumpido por trazas rectas, paralelas, como si en algún momento se hubiera arrastrado o rodado algo largo por allí. No eran pasos humanos, no eran patas de animal, eran rastros de algo pesado que había pasado hacía mucho, porque el polvo los había difuminado, pero no lo suficiente como para borrarlos. El pasillo no era totalmente recto. A los pocos metros hacía una ligera curva hacia la izquierda, de esas que se ponen precisamente para que no se vea el final desde la entrada. Ese detalle lo estremeció. Eso era diseño militar. Evitar la línea de tiro directa, evitar la visión completa. No estaba entrando en una bodega, estaba entrando en una instalación pensada contra intrusos. Al girar, su luz cayó sobre una abertura lateral, una especie de nicho o pequeña sala de servicio. Se detuvo y asomó la linterna. Allí había estanterías metálicas fijadas al muro, con cajas, herramientas alineadas, bobinas de cable, latas abolladas. Todo estaba cubierto de polvo, pero el orden seguía allí, como si alguien hubiese dejado aquellas cosas esperando ser usadas de nuevo. En una de las repisas había un maletín abierto con herramientas pesadas, y una llave inglesa tenía en el mango una mancha oscura, reseca, que no parecía óxido. Tom se quedó mirándola. Era de un color pardo que con los años había tirado a casi negro. Tocó con la punta del guante. Se desmoronó un poco. No quiso pensar en sangre, pero su mente ya lo había pensado. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien estuvo allí, porque todo el lugar tenía esa doble sensación de abandono y de pausa, como una película detenida en un fotograma. No era el abandono de un edificio derrumbado, sino el de algo que se cerró de forma deliberada y no volvió a abrirse. Y sin embargo, seguía con energía suficiente para encender una luz, para dejar escapar aire frío, para reaccionar a su presencia. Salió de la pequeña sala y siguió avanzando. El suelo, en este tramo, cambió de material. Ya no era una plancha lisa, sino una rejilla metálica sobre un hueco técnico por donde corrían cables gruesos y tuberías. Cuando apoyó el pie sintió debajo una vibración casi imperceptible, tan leve que si no hubiese estado tan atento habría pensado que era su pulso. Pero se detuvo, se agachó y puso la mano sobre la rejilla. Allí estaba. Un zumbido grave, continuo, más una pulsación que un ruido, provenía de un nivel inferior. Se le erizó la piel. Eso no era posible. Un sistema que llevaba décadas enterrado no podía seguir teniendo actividad, a no ser que tuviera una fuente de energía propia, una que no dependiera de la red del valle. Quizá generadores nucleares pequeños, quizá baterías de larga duración, quizá algo más avanzado. O quizá simplemente había recibido una señal al ser abierto y ahora estaba despertando. Esa idea fue la que más lo inquietó. Que su acción de la mañana, de forzar la puerta, de mover los pernos, hubiese sido interpretada por aquella estructura como una orden de activación. Continuó con más cautela. El pasillo se ensanchó un poco y desembocó en una sección transversal donde había una puerta diferente a la de la entrada. Era más pequeña pero más gruesa, con un volante como los de los submarinos y un reborde pintado en otro tiempo con bandas amarillas y negras. La pintura se había descascarado, pero aún era visible. A la izquierda de la puerta, casi a la altura de los ojos,
Alguien había escrito con algo que no era pintura, quizá con grasa, quizá con carbón. Una frase en inglés, a toda prisa, con las letras irregulares, mordidas por la urgencia. Do not open chamber 5. Tom se quedó inmóvil. No era un letrero oficial. No era el tipo de señal que ponen los ingenieros o los mandos. Era un mensaje de alguien que había estado allí dentro cuando las cosas todavía funcionaban. Alguien que había sentido la necesidad de dejar un aviso al que llegara después. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué había en esa cámara 5 que era tan grave como para que alguien, en medio de una instalación militar, decidiera escribirlo así? ¿A mano? Se acercó a la puerta y puso el oído. Nada. Ni zumbido, ni golpes, ni respiración. Solo el silencio denso del metal frío. Aún así, sintió que el aire a su alrededor cambiaba. Era como si al pararse frente a esa puerta, el lugar entero se hubiera quedado atento. No era locura. Podía sentir como el sonido del generador, allá afuera, se atenuaba más. Cómo el eco de sus propios pasos desaparecía. De repente, el túnel pareció más corto por el lado de la entrada y más largo por el de dentro. Se sintió observado. No por ojos, sino por sistemas. Por metal. Dio un paso atrás. No iba a abrir esa puerta. No ese día. Había venido a ver qué era el lugar, no a desobedecer advertencias escritas con la mano de un muerto. Miró otra vez la frase. La tinta, o la grasa con que había sido escrita, se había corrido un poco, como si hubiera sido puesta cuando ya la instalación empezaba a fallar. Había desesperación en esas letras. Lo convenció. Decidió volver. Había visto suficiente para saber que aquello no era un simple almacén. Tenía que pensar. Tenía que decidir si avisar a alguien, si cerrar, si enterrar de nuevo. Dio media vuelta y empezó a caminar hacia la salida, pero una cosa lo inquietó. El pasillo no parecía exactamente igual que cuando había entrado. No era que hubiera cambiado de forma, pero la distancia al punto de luz era mayor. O tal vez era solo que el aire a su espalda se había vuelto más frío y lo empujaba a apresurarse. Aceleró el paso. A mitad de camino, la luz que venía desde la puerta exterior titiló. Solo una vez, como había pasado la noche anterior con la casa. El generador seguía sonando afuera, pero el parpadeo fue real. Tom apretó la linterna y caminó más rápido. Entonces lo oyó, muy suave, detrás de él. Muy lejos todavía, pero sin duda en el mismo pasillo. Un roce metálico, como el de algo duro deslizándose por una plancha de acero. No era un chorro de agua, no era el goteo de una tubería. Era un sonido intencional. Sintió que se le aceleraba el corazón. No corrió, porque correr en un pasillo desconocido podía significar caer, pero sí apuró el paso todo lo que pudo. La rejilla bajo sus pies vibraba otra vez, esta vez no con la regularidad del motor oculto, sino con una especie de respuesta, como si debajo se estuviera produciendo un cambio de presión. Cuando por fin vio la boca de la entrada, allí donde el rectángulo de luz amarilla entraba desde la superficie, experimentó un alivio casi físico. Salió al exterior de un salto, sintiendo cómo el aire frío del interior dejaba paso al aire más templado de la mañana. Se giró de inmediato. Dentro, el pasillo estaba ya otra vez en penumbra. No vio nada moverse. No vio brazos mecánicos, ni criaturas, ni soldados. Solo el túnel, silencioso, respirando hacia afuera. El generador siguió rugiendo unos segundos más hasta que lo apagó. Cuando el zumbido cesó, el silencio fue más pesado que antes. Era como si, al quitar el ruido de su máquina, se hiciera más evidente el rumor de las entrañas de la colina. Un rumor que no pertenecía a ningún aparato que él conociera. Tom se quedó allí, con las manos sucias de barro y el pecho subiendo y bajando con rapidez, mirando la rendija de la compuerta que había dejado sin cerrar del todo. No quiso sellarla. No todavía. Tal vez porque una parte de él
Quería tener la opción de volver a entrar. Tal vez porque otra parte temía que, si la cerraba por completo, no pudiera abrirla nunca más. O tal vez porque, aunque no lo formulara en palabras, sabía que la instalaron para cerrarse desde dentro, no desde fuera. Mientras guardaba las herramientas en la camioneta, levantó la vista, y a través del hueco que había dejado, vio algo que le heló la sangre de una manera distinta. En la profundidad, más allá del primer recodo, una pequeña luz roja, del tamaño de la uña de un pulgar, parpadeaba con una cadencia lenta y segura. No era el reflejo de su linterna ni de la lámpara. Era un testigo, un indicador, un ojo. No estaba parpadeando al azar. Estaba marcando que un sistema había pasado de inactivo a espera. Cerró el maletero con más fuerza de la necesaria. El viento volvió a soplar sobre la loma, trayendo de nuevo ese olor a tierra recién abierta y a hierro frío. Tom miró la colina, la compuerta, la luz roja que seguía parpadeando en la oscuridad como el latido de un corazón artificial, y comprendió que ya no se trataba de decidir si contarlo o no. Ahora se trataba de entender cuánto tiempo llevaba ese lugar dormido y por qué había despertado precisamente ahora, con él. No lo sabía todavía, pero el siguiente paso, el que lo llevaría a descubrir para qué había sido construido el complejo y qué era lo que habían encerrado con tanto empeño en la llamada Cámara 5, iba a obligarlo a bajar más hondo de lo que ningún hombre sensato habría querido. Porque la instalación no era un refugio, era un contenedor, y los contenedores solo existen porque hay algo que no debe salir. Esa noche, Tom no logró cerrar los ojos. La imagen del pasillo metálico, la advertencia escrita a mano en la pared, y sobre todo aquella luz roja parpadeante lo mantenían despierto. Sentado en la cocina, con la radio apagada y el reloj marcando las 3 de la mañana, escuchaba el leve zumbido del viento afuera. Cada cierto tiempo le parecía oír otro sonido, más grave, más lejano, un rumor que venía del subsuelo y se confundía con el rugido del río. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero algo dentro de él sabía que no. Había despertado algo, o más bien, algo había notado su presencia. Cuando amaneció, el cielo estaba más despejado. Una luz blanca, sin calor, iluminaba las colinas aún húmedas por las lluvias de días anteriores. Tom se puso de pie, sintiendo el cuerpo entumecido y las manos frías. No podía dejar las cosas así. La compuerta seguía abierta. El aire frío seguía saliendo de allí, y él sabía que no podría volver a su vida normal sin saber la verdad. Tomó un termo de café, revisó el revólver en el cajón y volvió a guardarlo. No planeaba usarlo, pero la sensación de tenerlo cerca lo tranquilizaba. Afuera, el silencio era más denso que de costumbre. Ni siquiera los pájaros cantaban. Condujo hasta la colina. El camino estaba lleno de huellas secas de barro, las suyas del día anterior. Todo parecía igual, pero cuando apagó el motor notó un detalle. La compuerta no estaba exactamente en la misma posición. No era que alguien la hubiera cerrado o abierto más, era algo más sutil, como si el marco metálico hubiera cambiado de nivel, encajando mejor en la tierra. Se acercó con cuidado. El aire que salía de la rendija ya no era tan frío, pero había un olor nuevo, más químico, como el de un laboratorio cerrado por años. El generador seguía en el mismo lugar. Lo arrancó otra vez, y el ruido devolvió al valle su eco familiar. Preparó la lámpara, ajustó el casco y bajó de nuevo. Esta vez, el interior no estaba completamente oscuro. Algunas luces del techo titilaban, parpadeando con una energía que parecía venir de las profundidades. No era una iluminación continua, sino intermitente, como si el sistema se estuviera probando a sí mismo. Cada destello dejaba ver un tramo de pared, un número, un cartel oxidado. El aire estaba más tibio, y en algunos lugares el suelo vibraba levemente. Avanzó despacio,
iluminando cada rincón con su linterna. El pasillo ya no parecía tan abandonado. La capa de polvo que había visto el día anterior ahora estaba interrumpida por líneas frescas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. En algunos puntos, el polvo parecía haber sido aspirado hacia las rejillas del suelo. No podía engañarse. Allí dentro había movimiento. Al llegar al recodo, donde la pared mostraba la inscripción Do Not Open Chamber 5, notó que las letras se habían ennegrecido más. Quizás era solo el efecto de las luces intermitentes, o tal vez el metal de la pared había sudado por la humedad. Pero lo que más le inquietó fue que ya no se sentía solo. Había un rumor leve, un golpeteo rítmico que venía de más abajo, como un tambor amortiguado por el suelo. Tom decidió seguir adelante. Su instinto le gritaba que saliera, pero la curiosidad pesaba más que el miedo. Encontró una escalera estrecha, metálica, que descendía a un nivel inferior. Las paredes estaban cubiertas de cables gruesos y tubos oxidados, y a medida que bajaba, el aire se volvía más denso, más cargado de un olor agrio y eléctrico. Al llegar al fondo, el suelo cambió. Ya no era una rejilla, sino una superficie sólida, recubierta de un material gomoso que amortiguaba los pasos. El pasillo terminaba en una puerta abierta. Al otro lado había una sala amplia, iluminada débilmente por lámparas que chisporroteaban con una luz azulada. El corazón le dio un vuelco. No era una bodega ni un refugio, era un laboratorio. En el centro había una larga mesa metálica cubierta de polvo y papeles dispersos. Algunos eran ilegibles, pero otros todavía conservaban la tinta. Había carpetas con sellos oficiales, diagramas técnicos y hojas con el encabezado Project ARC, Phase Stress Testing. Tom tomó una de las carpetas y empezó a leer. No entendía todos los términos, pero las palabras Biological Adaptation, Containment Protocol y Anomalous Resistance aparecían varias veces. Las fechas correspondían a finales de los años 60. En una de las páginas había un croquis de lo que parecía un conjunto de cápsulas, con anotaciones sobre sistemas de refrigeración y soporte vital. Debajo, en letra mecanografiada, una frase le hizo sudar frío. Subject 5. Status unknown after breach simulation. El eco de su respiración resonó en el laboratorio. Levantó la vista. A la derecha había una fila de cilindros verticales, cada uno del tamaño de una persona, con cristales opacos cubiertos de escarcha. Algunos estaban vacíos, otros tenían dentro una sustancia negra y gelatinosa adherida a las paredes. Uno, en particular, mostraba grietas en el cristal. A través de ellas se filtraba un vapor blanquecino. Retrocedió un paso. El aire era más frío allí. En el suelo, las sombras que proyectaba su linterna parecían moverse con lentitud, como si el vapor tuviera vida propia. Trató de convencerse de que era solo condensación. Avanzó hacia una mesa junto al muro. Sobre ella había una fotografía en blanco y negro. 3 hombres con batas, uno de ellos señalando un panel de control. En el reverso, con tinta azul, estaba escrito Dr. H. Lowell, Sección C. El nombre se repetía en algunos documentos. Lowell debía ser uno de los científicos responsables del proyecto. Tom dejó la foto sobre la mesa y giró hacia una esquina donde algo en el suelo brillaba débilmente. Al acercarse, distinguió una figura humana, sentada contra la pared, con las piernas dobladas y la cabeza inclinada hacia un lado. El cuerpo, momificado por el aire seco, aún vestía una bata blanca. En el pecho colgaba un identificador amarillento. Dr. H. Lowell. En su mano derecha, rígida, sostenía una llave metálica con la inscripción Chamber 5. Tom se agachó. El doctor había muerto allí, solo, encerrado en su propio laboratorio. Alrededor, en la pared, había marcas de uñas, como si hubiera intentado salir o alcanzar algo antes de morir. La idea lo estremeció. Quizás el hombre no había querido escapar,
sino asegurarse de que nadie más entrara. Tom tomó la llave con cuidado. El metal estaba frío y cubierto de polvo, pero en cuanto la sostuvo, sintió una descarga leve, casi como una corriente estática. Fue entonces cuando las luces del techo parpadearon con más fuerza. Un pitido agudo atravesó el silencio, seguido de una voz metálica que emergió de los altavoces cubiertos de óxido. Containment breach detected. Protocol engaged. El sonido le heló la sangre. La voz se repitió 2 veces más y luego un zumbido profundo recorrió la sala. Las luces pasaron del azul al rojo. El suelo vibró bajo sus pies. Las cápsulas en la pared emitieron un crujido, como si el metal se expandiera. Tom retrocedió hacia la puerta. Una de las lámparas estalló, lanzando chispas sobre la mesa. Corrió hacia el pasillo, pero al hacerlo escuchó un sonido nuevo, húmedo, lento, que venía de la parte posterior del laboratorio. No se atrevió a mirar. El corredor se llenó de una luz roja intermitente. Desde el techo, altavoces invisibles repetían una frase distorsionada. Protocol Delta Initiated, Secure Chambers. A lo lejos, puertas metálicas se cerraban con un golpe seco. La vibración aumentaba, como si algo enorme se moviera en las entrañas del complejo. Tom subió la escalera lo más rápido que pudo, sintiendo cómo el aire cambiaba detrás de él. Cuando alcanzó el nivel superior, las luces del techo se encendieron una tras otra, iluminando el camino hacia la salida. Era como si el búnker lo guiara o lo expulsara. Corrió hacia la compuerta principal. El aire ahora estaba caliente, denso, con olor a ozono. A sus espaldas, un sonido seco, metálico, recorrió el pasillo. Era el mismo que había escuchado el día anterior, pero más cercano. Salió de un salto, tropezó con el borde del marco y cayó sobre el barro. El cielo exterior parecía cegador después de la oscuridad. Detrás de él, la compuerta vibró. No se cerró del todo, pero algo en el interior se movió, como un engranaje gigante ajustándose en su sitio. Tom se arrastró hasta la camioneta. Apagó el generador, pero el eco del sistema seguía retumbando bajo tierra. Mientras guardaba las herramientas, miró hacia la compuerta una última vez. En la oscuridad interior, donde antes solo había un parpadeo rojo, ahora brillaban varias luces, dispuestas en línea, como una secuencia de activación. Y sobre el metal, que ahora parecía respirante, distinguió una frase nueva, tallada o quemada de algún modo en la superficie. We never left. El viento sopló sobre la colina, levantando polvo seco que cubrió las huellas de sus botas. Tom subió al vehículo con el corazón golpeándole el pecho. Mientras descendía por el camino, notó que las vacas del prado habían abandonado la zona, que los pájaros no volaban sobre ese lado del terreno. En el retrovisor, la ladera parecía más alta, más sólida, como si volviera a sellarse por su cuenta. Pero el zumbido continuaba, bajo, constante, como un murmullo de maquinaria despierta después de un largo sueño. Tom sabía que, de algún modo, la instalación lo había reconocido, que su entrada había sido la señal que esperaba. Apretó el volante con las manos temblorosas, y por primera vez en su vida sintió que su granja ya no le pertenecía. Lo que había bajo la tierra tenía su propio dueño, y ese dueño acababa de despertar. El amanecer llegó envuelto en una calma tensa, la clase de silencio que precede a los desastres. Tom Hudson despertó sobresaltado, empapado en sudor, con el recuerdo todavía fresco de la voz metálica repitiendo aquella frase sin sentido humano. Containment breach detected. Se llevó las manos al rostro y trató de convencerse de que había sido un sueño, una pesadilla provocada por el cansancio, por los días de tormenta, por el encierro. Pero el olor a ozono seguía impregnado en el aire de su casa, el mismo olor que había sentido en el laboratorio subterráneo. No podía negarlo. Aquello había ocurrido.
Había visto las luces encenderse. Había sentido las paredes vibrar. Y había escuchado el crujido de algo que despertaba bajo sus pies. El reloj marcaba las 6:30. En circunstancias normales, a esa hora ya estaría alimentando al ganado, revisando los cercos, encendiendo el tractor. Pero esa mañana no había sonidos de animales, ni el canto de los gallos, ni siquiera el zumbido de los insectos. El campo parecía contener la respiración. Salió al porche con la taza de café en la mano, aunque no tenía apetito. Miró hacia la colina. Desde esa distancia, nada parecía distinto, salvo por el hecho de que la bruma matinal se mantenía pegada al suelo como si algo la retuviera. Durante un instante, creyó ver un destello verdoso detrás de la niebla, un parpadeo débil, rítmico. Parpadeó, y la luz desapareció. Volvió adentro, tratando de sacudirse la sensación de que lo estaban observando. Encendió la radio para distraerse, pero solo se escuchaba estática. Cambió de frecuencia, y el ruido blanco se convirtió por un momento en una vibración más grave, parecida al zumbido que había sentido bajo el suelo. Apagó el aparato de inmediato. No sabía si el sonido provenía de la señal o de algo que interfería desde el subsuelo. Caminó por la cocina sin rumbo, cada paso resonando demasiado fuerte en el silencio. En la mesa seguía la llave que había tomado del cadáver del Dr. Lowell. La había dejado allí la noche anterior, pero ahora el metal parecía diferente. Tenía un brillo sutil, casi húmedo, y una sensación de frío que no correspondía a la temperatura del cuarto. Tom no se atrevió a tocarla. Pasó la mañana dando vueltas por la casa, tratando de ocuparse con pequeñas tareas. Pero cada cierto tiempo, un temblor imperceptible recorría el suelo, como un pulso. Las lámparas del techo se movían apenas, sin llegar a balancearse del todo, pero lo suficiente para recordarle que algo respiraba bajo tierra. A media tarde decidió ir al pueblo. Necesitaba hablar con alguien, contar lo que había visto, aunque sonara a locura. Tomó las llaves de la camioneta y guardó la llave metálica en el bolsillo. El trayecto hasta el pueblo era corto, 15 minutos de camino entre colinas y campos de trigo. El paisaje estaba inusualmente quieto. Ni un solo coche en la carretera, ni un tractor en las parcelas. Al llegar al centro, el aire era más denso, cargado de polvo fino. El sheriff, un hombre de barba gris y ojos cansados, lo recibió en la puerta de la oficina con una sonrisa amable. «Hudson, ¿qué te trae por aquí tan temprano?» Tom vaciló unos segundos antes de hablar. No sabía por dónde empezar. Dijo que había encontrado algo bajo su tierra, una estructura vieja, probablemente militar, y que había señales de actividad reciente. El sheriff lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, con el ceño fruncido y los dedos tamborileando sobre el escritorio. Cuando terminó, el hombre se acomodó en la silla y soltó una risa breve, sin malicia. «Tom, después de una tormenta, la tierra revela cosas raras, viejos silos, túneles, tanques de agua. Lo más probable es que sea eso, nada más». Tom insistió hablando del aire frío, del laboratorio, del cuerpo momificado, del mensaje escrito en la pared, del zumbido que seguía escuchando. El sheriff dejó de sonreír. «Mira», dijo finalmente, «si es federal, lo mejor es no tocarlo. Llamaré a alguien de la base de Minton. Ellos sabrán qué hacer. Tú no te metas más ahí, ¿entendido?» Tom quiso replicar, pero el tono del sheriff fue definitivo. Se levantó, dio las gracias y salió, con la sensación de haber hablado con una pared. El camino de regreso se hizo más largo. El cielo se había oscurecido, aunque no había nubes de tormenta. El aire parecía cargado de electricidad, como si una descarga fuera a caer en cualquier momento. Cuando llegó a la colina, el primer vistazo le heló la sangre. El lugar donde había estado la compuerta ahora era solo tierra lisa, endurecida por el sol. Ni un rastro de metal, ni una grieta, ni una huella. Parecía como si nunca hubiera existido. Apagó el motor y se quedó sentado dentro del vehículo mirando el terreno. No podía ser.
Había estado allí el día anterior. Había abierto la puerta, había bajado las escaleras, había visto el laboratorio. No podía haber desaparecido. Salió y comenzó a cavar con las manos, arrancando trozos de tierra seca. Al cabo de unos minutos, la pala del maletero reemplazó sus manos temblorosas. Cavó y cavó, hasta que el sudor le corría por la frente, pero solo encontraba tierra compacta, sin rastro de metal. Golpeó el suelo con furia y entonces lo sintió, una vibración leve, profunda, que subía desde las entrañas de la colina. No era un temblor natural, era un pulso, un latido. Se detuvo conteniendo la respiración. La tierra bajo sus botas parecía moverse apenas, como si respondiera a su contacto. Retrocedió lentamente. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo el horizonte de un naranja sucio. Desde la colina, un resplandor verdoso comenzó a filtrarse, tan tenue que al principio creyó que era reflejo del atardecer. Pero el color no era natural. Era un verde frío, de neón, que salía de entre los poros del suelo. El aire vibraba al mismo ritmo, y un zumbido grave se extendió por el valle. Tom sintió un nudo en la garganta. Aquello no había terminado. Solo se estaba preparando. Esa noche no encendió las luces. Se sentó en la cocina, con el rifle viejo sobre las rodillas, mirando hacia la ventana. Afuera, el campo permanecía inmóvil. Pasadas las 10, el reloj de pared se detuvo. Ni un tic más. Fue entonces cuando la lámpara del techo parpadeó una vez, luego otra, y el olor a ozono regresó con más fuerza. Tom se levantó, apretando el arma. El resplandor verde, ahora más brillante, se filtraba a través de las cortinas. Salió al porche temblando. La colina ardía con una luz pálida, viva, que se movía como un corazón latiendo bajo la tierra. De pronto, un chasquido metálico rompió el silencio, seco, como el giro de un cerrojo gigantesco. Luego otro, y otro. El suelo tembló apenas, pero lo suficiente para que los vidrios de las ventanas vibraran. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar, luego se callaron de golpe. En la distancia, el resplandor verde se apagó, absorbido por la oscuridad. Tom se quedó de pie mucho tiempo, sin moverse, escuchando. Nada, ni viento, ni insectos, ni zumbido. Solo el silencio. Lentamente, volvió a entrar en la casa. La llave de la cámara 5 seguía sobre la mesa, pero ahora el metal emitía un brillo débil, respirante. La tomó con cautela y un escalofrío le recorrió la espalda. Pasaron los días. La tierra volvió a su calma aparente. El ganado regresó a los campos y las lluvias borraron las marcas de sus excavaciones. Los vecinos decían que Tom se había vuelto más callado, que miraba demasiado la colina, que a veces salía de noche con una linterna y se quedaba observando el suelo durante horas. Nadie sabía lo que había visto, y él dejó de intentar explicarlo. Pero cada tanto, cuando el viento soplaba del este, un leve zumbido recorría el valle. Los pájaros huían antes de que comenzara, y los perros se escondían bajo los porches. Años después, cuando la granja cambió de dueño, los nuevos propietarios notaron que el terreno de la colina era más duro que el resto, como si debajo hubiera roca sólida. Uno de ellos quiso excavar un pozo, pero abandonó la idea después de que la maquinaria se detuviera sin razón. A veces, al amanecer, decían que un resplandor verde se filtraba entre las grietas del suelo, pulsando con un ritmo lento, casi humano. Los viejos del lugar contaban que, si se apoyaba el oído contra la tierra en silencio absoluto, podía oírse un rumor, un suspiro metálico que venía desde el fondo. Tom Hudson nunca volvió a hablar de aquello. Algunos decían que se marchó, otros que murió en la granja, pero los pocos que lo conocieron sabían la verdad. No se había ido. Seguía allí, cuidando lo que había despertado, o tal vez cuidándose de ello. La tierra lo había escogido como testigo, y bajo esa tierra, en algún lugar sellado más allá del alcance de los hombres, algo seguía vivo, esperando el momento de abrir los ojos.
porque lo que yace bajo tierra no duerme, solo espera. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Comparte este video con alguien a quien le gusten las historias de secretos enterrados. Activa las notificaciones y mira el siguiente video. Ahí seguimos con lo que todavía no salió a la superficie.